Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a empezar a resolver el problema de estática. Acá podemos observar que tenemos la manija de fuerza, hay un tornillo ahí, o una tuerca que hay que ajustar. Un brazo sería el brazo izquierdo y el brazo derecho. Cada uno de esos brazos va a ejercer una fuerza. La voy a dibujar. Se lo llamamos fuerza 1 y a esta fuerza fuerza 2. Bien, tenemos otros datos como las distancias. Acá tenemos el punto A, el punto A. Y tenemos los ángulos. Un ángulo de 67 grados y el ángulo de 60 grados. Las distancias son de 300 milímetros y 400 milímetros. Esta fuerza es de 52 newtons y F2 es de 30 newtons. F2 igual a 30 newtons. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer las fuerzas. La convención va a ser positivo para arriba y positivo hacia la derecha, X, Y. Esta fuerza la vamos a descomponer en dos. Estos componentes horizontales, que yo las dibujo de color verde. Y esos componentes verticales vamos a hacer el color rojo. Ahí tenemos las componentes, que se van a llamar, este es F1, X, este es F1, Y, este es F2, Y este es F2, X. Entonces reemplazo las fuerzas por sus componentes. Ya tenemos las fuerzas que componen F1 y F2, que le llamamos F1X, F1Y, F2X, F2Y. Y vamos a dibujar acá cuáles son las fuerzas que actúan sobre la tuerca o tornillo, que va a ir para allá y para allá. A este le llamo
A y a este le llamo a X, y también va a haber un momento sobre el tornillo que yo lo llamo momento en el punto A. Bien, ahora vamos a proceder a usar las ecuaciones. Veamos. Vamos a empezar con la sumatoria. Sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y yo adopto por convención que las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas. Veamos qué fuerzas están actuando según el eje X. Están actuando la fuerza AX, que es positiva, la fuerza F1X, que es negativa, y la fuerza F2X, que es positiva. Horizontalmente no hay otra fuerza actuando, así que esto va a ser igual a 0. Ahora voy a reemplazar a X, es la incógnita. F1X va a ser igual a F1 por el coseno del ángulo que ya pusimos, el coseno del ángulo que está acá, que es el ángulo de 67 grados, ¿sí? Más, y F2X va a ser igual a F2, también por el coseno, pero del otro ángulo 60 grados, y eso va a ser igual a 0. Tengo que despejar a X. A X va a ser igual. Esto pasa sumando, se pasa positivo, y esto pasa negativo. O sea, pasé estos dos hacia el otro lado, cambiado de signo. Ahora hay que poner los datos. AX va a ser igual a F1 vale 52 newtons. 52. Por el coseno de 67 grados, menos F2 vale 30 newtons por el coseno de 60 grados. Hay que resolver esto. O sea, 52 newtons por el coseno de 67 grados y 30 newtons por el coseno de 60 grados. Resolvemos y al final me da que AX va a ser igual a... Vamos a resolver esto primero. Eso me da 20,31 newtons. Y esto me da 15 newtons. 5,31
newtons. O sea que AX vale 5,31 newtons. Ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria de F de las fuerzas verticales. Sumatoria de FI igual a 0. Y la convención va a ser que las que vayan hacia arriba son positivas. Entonces, ¿qué tenemos como fuerzas verticales? Tenemos AI, que es positiva, F1i es negativa y F2i también negativa. Entonces me queda así. Y es igual a 0. Despejo, me queda perdón, vamos a ver cuánto vale F1i y F2i. F1i vale F1 y ahora utilizo el seno del ángulo que teníamos acá, 67 grados. Y F2i es F2 por el seno también, pero de 60 grados. Y eso es igual a 0. Despejo. Vamos a ver cómo queda. Entonces me va a quedar ahí igual. Estos dos términos que son negativos pasan positivos. F1 por el seno 67 grados más F2 por el seno de 60 grados. Entonces resolvemos eso y ¿qué me da? F1 vale 52, o sea que tengo que hacer 52 por el seno de 67 grados. Y eso me da 47,86 newtons. Y ahora hacemos la fuerza 1 que vale 30 por el seno y ahora de 60 grados. Y eso me da 25,98 newtons. Vamos a sumar eso. Entonces vamos a sumar los 47,86 más 25,98 y eso me da 73. Eso me da 73,84 newtons. Y por último vamos a calcular la sumatoria de momentos. Entonces pongo sumatoria de los momentos respecto del punto A, también tiene que ser igual a 0. Es la otra condición de equilibrio. Y vamos a considerar que el sentido antihorario es el sentido positivo. Entonces empecemos. Fíjense que acá el momento en el punto A, gira en sentido antihorario, entonces es positivo. Entonces pongo MA. Bien. Veamos si es más o es menos.
estas fuerzas, estas componentes, F1X y F2X, actúan sobre la manija de fuerza y fíjense que actúan sobre el punto A. Por lo tanto no producen momento, porque no hay brazo de palanca. Por lo tanto estas dos no intervienen en el cálculo del momento. Las que sí intervienen son F1I y F2I. Y veamos, F1I respecto al punto A produce un momento en sentido... ¿Qué sentido será? Horario, ¿lo ven? Horario, entonces horario sería negativo, entonces ponemos menos. Y acá vamos a poner la fuerza por el brazo de palanca, que es la distancia desde acá hasta acá, que nosotros sabemos que es de 300 milímetros, lo pasamos a metros, quedaría 0,3 metros. Luego, la otra fuerza que produce momento es esta F2i, también negativa, porque tiende a que gire en sentido horario, menos F2i por, y la distancia ahora va a ser los 300 milímetros más los 400 milímetros, o sea 700 milímetros, lo pasamos a metros, 0,7 metros. Y esto tiene que ser igual a 0. MA lo dejo de este lado y voy pasando todos los demás términos, que en este caso van a pasar positivos. F1i por 0,3 metros menos F2i por 0,7 metros. Vamos a colocar cuánto vale cada una de las fuerzas. F1i va a ser igual a F1 por el seno de 67 grados y ahora multiplicamos por 0,3 menos F2i va a ser igual a F2 por el seno de 60 grados por 0,7 metros. Vamos a ir haciendo la multiplicación, las multiplicaciones, entonces me queda vamos a multiplicar F1 52 por el seno de 67 grados y por 0,3. Eso me da 17,87 newtons que vienen de la fuerza y metros que vienen del brazo de palanca, newtons por metro. Y recordemos que bien, cuando pasamos estos dos, este es positivo y este es positivo. Ahí está. Entonces ahora tengo que sumar acá más. ¿Sí? Cuando pasamos es positivo. Ahora F2 vale 30 por el seno de 60 grados y por 0,7. Eso me da vamos a hacer de nuevo. 30 por el seno de 60 grados por 0,7 y eso me da 18,18 newtons por metro. Por lo tanto, el momento respecto del punto A es igual a 17,87
más 18.18 y eso me da un total de 32,53 newtons por metro.